Buenas noches, aquí estamos el día de hoy. Voy a continuar la charla que he estado dando sobre sindicatos en el Perú y tengo como invitado al señor Edmundo Merino, líder sindical, antiguo líder sindical, que tiene una historia muy interesante que contar. Quiero hacerle unas preguntas y primero que nada, señor Edmundo, muchas gracias por su tiempo, de verdad, muchas Ya, gracias. no tienes por Y qué. no, y más bien, eh, solamente agradecido, sino también bastante honrado de tener a un hombre como usted, que ha sido pues uno de los fundadores de los sindicatos en el Perú. Así que quisiera partir con una pregunta, ¿no? Y es, cuénteme un poco cómo empieza usted su carrera sindical, por favor. Bueno, cuando yo comienzo mi carrera sindical, el sindicalismo en el Perú se encontraba hipotecado por los famosos pactos. Pacto que significaba que un partido político que estaba perseguido emerge a la vida política del país y se hipoteca a los grupos de poder económico. Por eso es que me motivó a mí cambiar ese estado de cosas porque el sindicalismo estaba anquilosado prácticamente. Sí, ¿y cómo se llama? Y en este caso, ¿cuáles fueron las trabas? ¿Cómo comenzó? O sea, ¿cuáles fueron las trabas que usted encontró? ¿Cómo comenzó? ¿Por qué usted se motivó a comenzar en su momento, en su carrera sindical? ¿Qué fue lo que lo motivó en primer lugar? La vista de tantos abusos que habían y no había una protección de la licencia sindical central, que estaba hipotecada, vuelvo a repetir, al gobierno para apoyarlo, entonces decidí cómo llegar a formar, dar formación al sindicalismo más moderno, más ágil y más justiciero. Por eso es que me motivó de planificar, iniciar mi vida sindical con planteamientos concretos. Se inició con la formación de- del sindicato de la creación del Centro Federal del Balneario del Sur, que fue una labor titánica prácticamente porque tuve que luchar contra los famosos pactos de los que dominaban el poder y que no dejaban que se formaran estos centros de, laborales, sindicales, porque era iba a crear un malestar en la política de pacto de protección al gobierno central. Por eso que mi idea era formar una organización al comienzo local, que fue el Centro Federado de Empleados Bancarios de los Balnearios del Sur, cosa que lo logré a pesar de la oposición del, en el caso de la pensión bancaria, que está en manos de estos grupos de poder hipotecados al gobierno, logré realizarlo. Una vez que se formó, eh, que fue una labor titánica para mí, pues ir de banco en banco, firmando documentos de apoyo a la creación de este organismo, logré oficializarlo, pero no era oficializado porque tenía en contra a la directiva de la Junta de la Federación Bancaria, cosa que lo logré porque era necesario entonces ir tocando puertas ya de otros centros federados que adolecían de poca capacidad de maniobra. Ahí conocí a Germán Ugarte Lloret del Banco Vice, conocí a Humberto Lamonte Larraín del Banco de Crédito, conocí a Pepe Lucho Alvarado Bravo del Banco Continental. Con ellos seguíamos la fórmula de cómo llegar a la Asamblea General con mayoría y sacar a la Junta Directiva que estaba en manos de Rodolfo Galván Montoya. Eh, Se logró porque yo puse como realizar táctica de los militares. Yo soy hijo de un militar en actividad, el coronel Julio Merino Rivera, y leía todos sus planteamientos, todos sus libros de estrategia, y me encontré con la idea de que lo- los comandos de tropas son los coroneles. Los generales son prácticamente lo que representan sin mando de tropa y dominan a las fuerzas militares. Entonces, digamos, la idea de
de capturar los centros federados con nueva gente, nuevos hombres, no hipotecados al sindicalismo partidario pro patronal, sino un sindicalismo moderno que nosotros le llamamos la nueva tendencia. Esto fue alimentado por lo que sucedía en el mundo, de que habían acontecimientos como lo de Cuba, lo de China y de muchos países donde surgían jóvenes que querían cambiar también el estado de sus países. Entonces logramos ir fortaleciendo los centros federados de lo que no teníamos acceso, como el Banco Popular, el Banco Internacional, el Banco, bueno, todos los bancos demás, ¿no? Y esto motivó para que llegáramos a dominar a los centros federados, o sea, los que dominaban la tropa y la fuerza. Los generales eran los delegados que eran de los centros federados. Al dominar nosotros a los centros federados, presionamos a raíz de una traición que hubo en un pleno reclamo, presionamos a la Junta Directiva y se logró hacer una asamblea general. En la asamblea general, que ya habíamos capturado los centros federados, nombramos delegados en cada uno de los nuevos que eran nosotristas, de la nueva tendencia, y logramos sacar a estos dirigentes pro-gobiernistas y asumimos la responsabilidad nosotros, tanto en la Junta Directiva de la Federación Bancaria como en la inscripción de lo que yo había ya formado el Centro Federado de los Balnearios del Sur. Entonces, con mayoría absoluta lo sacamos y la Junta Directiva fue presidida por Germán Huarte Lloret del Banco Vice, Humberto Lamonte Larraín del Banco de Crédito, Pepe Lucho Alvarado Bravo por Banco Continental, y logramos dominar. Y surgió una nueva tendencia más, más justa, más acorde con la realidad del Perú. Y ahí comienza el renacimiento del sindicalismo en el Perú, porque la Federación Bancaria se convirtió en la nariz de todos los sindicatos del Perú, porque la central misma de todos los sindicatos estaba en manos también de los pro-gobiernistas, que era presidente Arturo Sabroso, miembro de determinado partido político. Logramos felizmente, y yo logré, tanto en la formación del Centro Federado, los 3 delegados que representan a todos los trabajadores del banco, asumieron la dirección de la Federación Bancaria, de la nueva Federación Bancaria, la nueva tendencia y la que ha dominado y logró la defensa de todos los trabajadores en general. Mira, me parece muy interesante lo que ha mencionado justamente porque usted dice, ¿no?, que de algún modo la federación que ustedes forman, ¿no?, ¿cómo se llama? El Sindicato de los Banqueros del Sur fue un precedente para todo el movimiento sindical en el Perú, ¿no? Entonces, y recuerdo que estaba leyendo sus notas acerca de, por ejemplo, cómo era que antes, ¿no?, uno cuando trabajaba en los bancos tenía que trabajar con saco y corbata, incluso en lo peor del verano, ¿no? Dicho esto, ¿cuáles son los momentos que para usted fueron los más satisfactorios de su carrera sindical? Bueno, cuando yo llego ya a raíz de una huelga que en el Banco Comercial de Miraflores, del Banco Comercial, los tenía con temor a todos los trabajadores, todos los bancarios del Banco Comercial. Era el gerente del banco, era un aviador fascista italiano que creía que estaba en Italia seguramente en plena guerra, ¿no? Y Un seguidor de Mussolini era. sí, sí, efectivamente, ¿ya? Entonces, logré poder bajarle el copete a este famoso ex oficial
de, de- de Mussolini. Y ahí sí pude, eh, ¿cómo se llama? Realizar mi labor como auténtico dirigente sindical en defensa de los trabajadores. Logro, no solamente logro la, sino que a raíz de, como ya antes de, como ya era prácticamente secretario general, fue un verano que el- la temperatura en Lima llegó hasta 30 grados. Todo el mundo tenían que ir con corbata, con un saco, todo pues transpirando. Entonces cuando yo llego, motivo, y como yo trabajaba en el segundo piso, como cajero de cobranza, se me acerca un día el subgerente general del Banco de Lima que había ido a Miraflores y me señala y me dice, me señala pues el cuello, me dice como indicándome que me faltaba la corbata. Entonces le dije, no, no me alcanza para comprar corbata, le dije, ¿ya? Pero hay corbatita de 10 ni 10 soles, le dije, me alcanza, ¿ya? Ya. Eso probé sin corbatismo y nació la idea en todo Balneario del Sur, como ya era secretario general, de no usar corbata. No es que iba a todos los bancos y los bancos aceptaban los empleados en asamblea. Yo no hacía nada sin el apoyo de ellos. El sinsaquismo fue una cosa también que motivó pues la, el apoyo de todos ellos. Entonces, pues decidimos, mañana se viene sin saco, nada, bajo mi responsabilidad y la responsabilidad de ustedes. Y todos fueron al otro día y se quedaron sorprendidos, pues, el público, ¿no? Y después me llamó al primer piso, me llamó el administrador, el fascista, el gran fascista, Cosolín, me dijo, oiga, señor Merino, tenía usted razón. Yo también no uso corbata, no uso saco y trabajo que lo más bien. Porque él era, aparte de ser gerente del Banco Comercial de Miraflores, era embajador de la Real eh, Orden de Malta. Y así se impuso tanto el sincobatismo como el sinsaquismo, que logró ir avanzando y fue surgiendo en todos los bancos y después en Lima y después me imagino en el Perú también. Y yo recuerdo que estaba leyendo, justamente hablando de momentos que usted me dice, como fueron, digamos, de los más afortunados, felices en su momento sindical, en su carrera sindical, que usted también logró que el horario fuera de corrido, ¿verdad? O sea, Claro, claro. antes de eso era un horario partido, de algún modo tenías que pasar mucho tiempo en el trabajo, pero uno de sus triunfos fue ese, ¿no? Que el horario fue ya de corrido, ¿verdad? Sí, el oro corrido a raíz de la experiencia, eso fue una metodología pues que se usa en el militarismo, en los enfrentamientos bélicos, era la cuestión de ver cuál es la realidad concreta. Entonces, al ver que tenía apoyo, el horario corrido, planteamos a la junta directiva que era Alejandro Bertelo Másperi de Lima, el presidente del directorio, planteé el horario corrido con un proyecto posible de ser aceptado, pero dijo que es interesante, pero que el próximo año lo iban a ver. Entonces yo hice una asamblea en el banco y dije, fíjate, mañana, con el apoyo de ustedes, nace el horario corrido en el Perú. Entonces el horario corrido que habíamos planteado fue de 8:30 a 1 de la tarde. Lo conseguimos, porque si no se aceptaba, nos íbamos a un paro general. Cosa que la realidad lo aceptó y después y logramos imponerlo en los demás bancos, tanto del comercial como del Banco Vice, el Gison, el Popular, el Continental, Crédito, todos los bancos que estaban afiliados al Centro Federado de los Balnearios del Sur, creado precisamente para defender a los trabajadores de balneario. Genial. Y una pregunta, ¿usted sigue normalmente ahorita política actualmente? ¿Ve noticias en estos momentos sobre política peruana? Sí, yo veo política y veo.
que en realidad es una pelea que podemos decir es el queso y los ratones, ¿no? Los ratones que son los que gobiernan, son los corruptos prácticamente que se están comiendo el queso y ¿cómo se llama? Nosotros somos los kamikazes que nos tenemos que aceptar todo y ir hasta la muerte, entonces, aceptar todo. Esos somos nosotros. Ellos son los, ¿cómo se llama? Las ratas, los rateros, ¿ya? Y los kamikazes es el pueblo peruano, que lamentablemente se está alejando, pero tiene que reaccionar el pueblo peruano, ¿ya? Tiene que haber, porque está hipotecado todo, está hipotecado el Parlamento, está hipotecado gran parte del Poder Judicial, ya, excepto ciertas islas como ese poder electoral. Pero siguiendo en esa línea, le quería preguntar, ¿no? Porque mire, usted, yo estaba leyendo justamente que en algún momento fue despedido por esos momentos sindicales. ¿Por qué cree usted que el sindicato como tal, la figura del sindicato el día de hoy casi se ha perdido, ¿no? ¿Por qué se le ve mal al sindicalista en Perú? Mira, que en otros países todavía hay sindicatos, no se respetan, aquí se le ve muy mal al sindicato. Acá tiene que ver mucho la política. Los sindicatos generalmente fueron tomados por una pseudo izquierda, el pseudo izquierdismo. Entonces, hay tantas izquierdas, y tantas son pequeñas ratas también, ¿ya? Que, que permiten que suceda eso, ¿ya? Pero tiene que surgir una nueva tendencia, que eso ya se da a la nueva generación, Se chamba por los jóvenes, ya. sí, sí, claro, que yo planteaba lo siguiente, ¿no? Los nuevos, ya la nueva generación que vienen con ideas pues, más sólidas también, con mayores experiencias, plantear de que los trabajadores, así como dio en su momento el general Velasco Alvarado, el 50% para los trabajadores y el 50% que fue la ley que dio Velasco. Entonces, no tanto el 50, sino el 20% plantearlo, pero plantearlo con participación en el directorio de unos dos. Eso ya será problema de las nuevas generaciones. Mire, justo por eso me llamó la atención cuando estaba leyendo, ¿no? Cosas sobre usted, ¿no? Veía, por ejemplo, que usted estudió en la Católica, ¿no? Estudió letras, a usted le gusta la lectura, y veo que, por ejemplo, no sé si usted ve chicos, bueno, usted tiene, ¿cómo se llama? Un bisnieto, ¿no? ¿Cómo se relacionan ahora, por ejemplo, con la lectura de las noticias? ¿Usted cree que también eso contribuye a que el sindicato, la figura del sindicato como tal, sea más débil? Porque, claro, en su generación, por ejemplo, la gente que constituyó un sindicato leía bastante, Claro. estaba más informada, y ahora hay un desprecio de la política, ¿no? En muchos jóvenes. ¿Cómo cree usted que podría revertirse esta idea con la generación que usted está diciendo es la encargada, pues, de revitalizar los sindicatos? Ya. Vuelvo a repetir, nosotros jugó a favor de nosotros acontecimientos mundiales, cosas inéditas que nunca habían sucedido, con el caso de Cuba, el caso de China y muchos países. Pero también muchos de los sindicalistas se han debilitado, ya, se han vuelto también pequeños pericotitos y, y es necesario pues, que haya un cambio total. Para haber un cambio total tiene que plantearse un proyecto nacional del sindicalismo acá en el Perú, un nuevo proyecto nacional. Ahora, ¿quiénes lo deben hacer? Los nuevos jóvenes. Tienen que unirse así como nos unimos nosotros, de abajo, de 0 puntos, hasta lograr el 100%. Yo creo que los nuevos jóvenes tienen que plantear un proyecto nacional del sindicato en el Perú. Pero ¿usted no cree entonces que ahorita, por ejemplo, tenemos, así como usted dice, ¿no? Por ejemplo, en su época, Cuba, ¿no? Como la Revolución Cubana, lo que pasaba en China, ¿usted no cree que estamos pasando por algo así o ve alguna luz de esperanza con, mira, esto, por ejemplo, en el mundo podría hacer que la gente funde un sindicato? ¿Ve algo así ahorita o ve que no pasa nada? No, porque también en el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua, todo eso,
También ha entrado la corrupción también, ha entrado la corrupción. Entonces tiene que haber otro tipo de proyecto nacional del sindicato, donde las nuevas generaciones se deben encargar de crear pues un proyecto nacional del nuevo sindicalismo, pues. Así sucedió pues con la jornada de las 8 horas, así sucedió. Eh, Estaban hipotecados, inclusive en Estados Unidos hubo 8 mártires que luchaban por la jornada de las 8 horas. En el Perú fue la jornada de las 8 horas planteada por casualmente Alberto Punquén, eh, Lébano, Gutarra, se plantearon eso, pero ellos estaban con mente fresca, eran jóvenes, ¿ya? Con ideas. Y poco a poco llegaron a triunfar. Así como lo hice yo con el Centro Federado. Estaba ralentizado la, ¿cómo se llama? La licencia del sindicalismo, pero logré precisamente crear conciencia de clase, que es lo que los partidos políticos de izquierda, pseudoizquierda, no lo plantean. Ellos plantean otra cosa, captura del poder por capturar el poder. Y agarrar el queso también, ¿ya? De paso. Los pericotes que ustedes dicen, ¿no? Los Pericote, bueno, pericotes. pericote, pues. Eh, Ese- Quiero cerrar con una pregunta, entonces una pregunta un poco más personal en todo caso. Si usted pudiera, o sea, si le dieran la oportunidad de hacerlo todo de nuevo, si por ejemplo viniera, no sé, un extraterrestre, un ángel, Dios, lo que usted opine, y dijera, ¿sabes qué? Vamos a retrocederte a tus años, cuando tenías 30 años, a tu época, ¿lo haría usted todo de nuevo o cambiaría de idea? no, viendo la realidad actual, tendría crear otra forma de lucha, otra forma de lucha. Porque actualmente eso vamos a chocar en saco vacío. ¿Y cuál sería esa forma de lucha? ¿Qué cree que sería, qué cree que haría diferente? Es diferente porque hay una izquierda debilitada totalmente. Semi corrompido un sector y otro. Por ejemplo, la izquierda acá en el Perú, ¿no? Ten- se- la izquierda se fue valorando también. Los que sí quedaron químicamente puros fue precisamente un primo mío, el ingeniero Carlos Malpica Silva Santisteban, y también el famoso Cojo Díez Canseco de la Católica. Son los dos que se salvaron y otros más, ¿no? Pero los demás se convirtieron pues también en acólitos de las internacionales comunistas. Yo discrepo actualmente del marxismo. Yo fui influenciado por el marxismo, ¿ya? Pero noté pues, que Marx se equivocó, porque lo hizo en un país que estaba industrializándose ya. Claro, sin embargo, la industrialización no había llegado a toda Europa. Entonces él plantea la lucha de clases. ¿De qué clases va a hablar? ¿Del proletariado? El proletariado, una vez que surge el proletariado como clase social, más bien se convierte en en algo que no está de acuerdo con lo que planteaba Marx en Inglaterra. En Inglaterra se creó no el Partido Comunista un fuerte, sino creó el Partido Laborista. ¿Sí? O sea, básicamente, entonces, o sea, si usted me dice, yo discrepo del marxismo, ¿usted con qué espectro político se identifica en estos momentos? ¿Es más capitalista o de derechas? No creo, por su pasado sindical, ¿no? ¿Es más anarquista? O sea, usted diría, no, ¿sabes qué? No, yo soy ser humano en primer lugar. ¿Cómo lo ve usted? No, yo sí creo que debe ser quizás con otro nombre. Pertenezco a la izquierda, pero a la izquierda químicamente pura, no a esa pseudo izquierda que tenemos que se hipoteca muy rápido, pues vemos cómo los dirigentes sindicales, por ejemplo en San Marcos, surgió pues un auténtico secretario general de la Federación de Empleados de Estudiantes y después se convirtió, llegó a juez y como juez se volvió un eterno eh, flagelador de la sociedad peruana, ¿ya? Y así, no sé si
si, si se ha entendido bien el mensaje que tuvo un izquierdista, un filósofo izquierdista, es el que escribió El hombre unidimensional, que habla sobre esto, pues, que es bien difícil que el comunismo como comunismo no existe, no existió y no existirá. No existirá por una razón, porque no todos podemos llegar a una unidad así horizontal. Entonces uno tiene más necesidades, otro menos necesidades, cosa que el comunismo no va a poder solucionar. Y eso es lo que se han metido a los sindicatos. Bueno, tiene que haber un renacer completo. Eso sucede, siempre hay imprevistos en la historia del mundo. Surgen cosas puras que después se van a ir malogrando seguramente, pero en el comienzo pues es así. Es la lucha eterna, es dialécticamente la lucha. Sí, sí, siempre va a haber conflicto, ¿no? El ser humano es así, pero sí, o sea, básicamente creo yo lo mismo, ¿no? Estoy de acuerdo, tiene que haber un renacer básicamente de un montón de cosas para sanear la política en la que estamos. Señor Edmundo, de verdad, muchas gracias, ha sido un gusto entrevistarlo, ¿no? Espero que en algún momento tenerlo nuevamente en el podcast y más bien muy agradecido, de verdad, muchas gracias. Quiero aumentar algo más, algún mensaje a los jóvenes, algunas palabras, algún mensaje para inspirarlos un poco. Ya. A los jóvenes que antes de actuar piensen muy bien, que no sean dominados por los falsos izquierdistas, lógico la derecha, ¿no? También la derecha, aunque hay una derecha progresista que es la nacionalista, pero se puede estar un poco de acuerdo con ellos para renacer la economía del país, pero no ser parte de ellos tampoco. Y a los jóvenes que piensen antes de nombrar a un representante ante el Congreso o ante el Ejecutivo, que piensen bien a quiénes le van a elegir, porque el 99% debían ser expulsados del país. Muy de acuerdo, la verdad, expulsados e incapacitados políticamente, sinceramente. Okay. Muchas gracias, señor, la verdad, mucho gusto, muchas gracias.